Hola mis corazones, ¿cómo están? Soy su amiga Lupita del canal Lo que calla el corazón. En este canal contamos historias que no son mías, historias que son de seguidores, historias de la vida real. Y si tú tienes una historia que contar que no has podido sacar de ese corazoncito por alguna razón, te invito a que la mandes aquí, al correo que aparecerá en la pantalla, y yo con mucho gusto contaré tu historia. Y sin más, comencemos con la historia del día de hoy. Hola, soy Anónima y esta es mi historia. Cuando la pandemia terminó, el hermano de mi esposo le pidió que si se podía ir a vivir con nosotros un tiempo, pues se había quedado sin trabajo. Ni él ni su esposa tenían trabajo. Mi esposo y yo no teníamos hijos, pues apenas teníamos 2 años de casados. Nosotros vivíamos en una casa grande con 3 recámaras. Por eso mi cuñado vio la opción de venirse a vivir con nosotros un tiempo, pues ellos se pensaron ir con sus papás, pero sus 2 hermanos vivían ahí y tenían esposa e hijos, y ya eran muchos, ya no cabían. Así que por eso tomaron la decisión de pedirle ese favor a mi esposo. Al principio él lo dudó un poco, pero después de pensarlo aceptó. Y fue así como se instalaron en nuestra casa. Mi concuña encontró trabajo rápido limpiando unas oficinas, pero mi cuñado, por más que buscaba, no encontraba nada. Así que pues por lo pronto se dedicó a hacer chambitas de lo que encontrara. Él tenía una carrera, pero no le gustaba. Él era administrador, pero no le gustaba su carrera, nunca le gustó. Más bien la estudió por darle gusto a sus papás, pero no la ejercía. Él quería algo más dinámico, más de meter las manos. A él le hubiera gustado estudiar una ingeniería o algo así. Pero bueno, se dedicó a hacer trabajitos aquí y allá, así que salía poco de casa. Mi esposo trabajaba fuera. Yo trabajaba en casa, en home office. Por lo de la pandemia nos mandaron a trabajar en casa y cuando terminó, pues nos seguimos así. Pues a la empresa le convenía, ya no pagaba renta de oficinas. Así que, pues casi todo el tiempo estaba con mi cuñado en casa. Él era atento y amable, era muy agradable. Cuando no tenía algún trabajito que hacer, estaba en casa y me preparaba alguna bebida, algún snack, me preparaba de comer o simplemente se ponía a arreglar algún desperfecto en casa. Era muy acomedido, cosa que mi esposo no tenía. Uy, no, él para arreglar un tornillo, para apretar un tornillo de una puerta o cambiar un foco fundido, no, se le hacía imposible. Siempre andaba pagando para que alguien más lo hiciera, porque él no sabía hacerlo o no quería. Entonces a mí me daba mucho gusto que mi cuñado se acomediera a hacer algunas cosas en la casa porque, por ejemplo, una de las gavetas de la cocina le faltaba un tornillo y ya estaba casi la puerta cayéndose. Él lo arreglaba, o la tubería del baño, cualquier cosa. Él siempre estaba haciendo algo. Y eso me gustaba mucho porque no me hubiera gustado verlo acostado en el sillón o no haciendo nada. Creo que hubiera sido muy desagradable, pero no, él siempre estaba comiéndose algo, ya sea que fuera de compras o a veces se ponía hasta a lavar trastes o trapear la casa en lo que yo trabajaba. Siempre que teníamos un tiempo nos poníamos a platicar de cómo había sido el pasado, de cómo nos habíamos conocido su hermano y yo. O él me contaba de cómo había conocido a su esposa, los sueños que tenía, los proyectos. Yo con mi concuña siempre me había llevado bien, pero ahora que vivíamos juntas nos habíamos hecho más estrechas. Se podría decir que amigas. A veces ella me contaba cosas que pues solo a una amiga se le cuentan. Y yo también. Cuando era su día libre, cocinábamos juntas o íbamos de compras, platicábamos mucho, me agradaba su compañía, pero a pesar de eso, no pude evitar lo que vendría después. Mi esposo no era tan atento ni amoroso conmigo, me gustaban muchas cosas de él, pero en eso del romanticismo no era muy hábil. Así que el convivir tanto con mi cuñado, que él era amable, atento, detallista, me hizo irme encariñando de él. A veces cuando yo estaba trabajando, él se acercaba y me decía, qué guapa te ves hoy, cuñada. O, ¿quieres que te traiga algo? ¿No necesitas nada? Y eso me gustaba que me elogiara. Y yo nada más le decía, no, gracias, y gracias por el cumplido. Pero nada más. Un día estaba yo trabajando en mi computadora y él se acerca y me dice, oye, cuñadita, mira lo que te traje. Me llevaba un sándwich con un vaso de leche, porque aún era temprano. Me dice, ¿no se te antoja? ¿No tienes hambre? Estás trabajando mucho y veo que casi no comes.
Y le dije, pues hambre no tengo, pero se ve muy bueno, muchas gracias. Y ya me lo trajo y yo le dije, ¿y tú no vas a comer nada? Y me dijo, pues si me invitas. Le dije, claro que sí. Entonces yo me levanté de mi escritorio y fui a la cocina y le preparé un sándwich para él. Y así empezamos a platicar. Había cosas que yo no sabía de él y todo lo que me contaba me gustaba. Me gustaba su manera de pensar, su manera de ser, su manera de actuar. Yo veía que él era muy cariñoso con su esposa y su esposa no lo era tanto, era muy seca. Tenía un poco más parecido a mi esposo, porque creo que los dos por eso se entendían, porque casi ni hablaban. Entre ellos casi no platicaban. Y mi esposo y su hermano, pues desde chicos casi nunca se llevaron bien. Eran como muy distantes, sí se querían, yo no dudo que se querían, pero casi nunca los vi platicando. Era de, hola carnal, ¿cómo estás? Y el otro, hola carnal, y ya. O sea, era así, ¿cómo te fue? Bien, y ya, eran sus pláticas. Pero él y su esposa tampoco platicaban mucho. Y no era porque él no quisiera, porque él era muy platicador, sino que su esposa era también muy tajante, cortante, como que era de sí, no y ya. Eso sí, ella era muy limpia y ordenada y atenta, o sea, atendía a su esposo como debería ser, pero de ahí en fuera no. De hecho, un día mi cuñado me contó que en la intimidad tampoco era muy activa. Y pues con la pena y todo yo también le conté lo mismo. Yo le dije que tampoco su hermano era así, pero que a mí no me preocupaba eso porque pues yo ya me había acostumbrado a su manera de ser. Ese día que estuvimos compartiendo el sándwich, estábamos platicando de esos temas candentes y él me dijo que a él no le gustaba cómo me trataba su hermano. Él me decía, yo me doy cuenta cómo tú eres muy atenta y amorosa, y llegas y lo abrazas por la espalda y él pues, apenas si te responde, ¿no sientes feo? Y yo le decía, al principio sí, pero ya me fui acostumbrando y ahora se me hace muy normal. A veces si yo siento ganas de abrazarlo, pues voy y lo abrazo y no importa si él no me devuelve el abrazo o si voy y le doy un beso y no me corresponde, pues ya no me duele, fíjate que ya me acostumbré. Y yo sé que sí me quiere porque ha hecho muchas cosas por mí y tenemos proyectos juntos, pero no me hace mucha falta. Entonces así platicando, él me toma la mano y me dice, ay cuñadita, yo veo que tú eres muy buena y eres muy ingenua. ¿Nunca has pensado en que él pudiera tener a alguien más? Yo me quedé así como pensando y le dije, fíjate que no. Yo tengo mucha confianza en tu hermano y creo que si le gusté yo, no sé por qué, pero nunca he visto que le atraigan las mujeres o que voltee a ver a alguien más. Espero que no, por su bien. Y ya reímos, pero él no me soltaba la mano. Y no sé cómo fue, pero ese día nos besamos. Entre la plática, la charla, las risas, la confianza, se dio. Y desde entonces empezamos una relación. Nuestros encuentros íntimos eran muy frecuentes, pues prácticamente vivíamos solos en la casa. Su esposa se iba a trabajar y el mío también. Él a veces salía a trabajar, pero eran por ratos o por horas, así que teníamos todo el tiempo del mundo. A mí ya no me importaba si mi esposo me atendía, si era cariñoso o amable conmigo, porque mi cuñado cubría todas mis necesidades. Ahí fue donde me di cuenta todo lo que yo necesitaba y no sabía. Ahora me sentía plena, me sentía feliz, me sentía contenta. El tan solo saber que él estaba ahí, a unos metros de mi cuarto, me hacía sentir excitada, me hacía sentir que mi corazón latía como loco. Era una sensación que no sé cómo describir. El solo pensar en sus brazos, en sus besos, en sus caricias, en los momentos de pasión que pasábamos, me hacían sentir viva, me hacían sentir que ya quería que amaneciera para volver a estar con él. Y fíjense que yo sabía que estaba acostado con su esposa y no sentía celos. Y él sabía que yo estaba en la cama con su hermano, pero él tampoco sentía celos. Y los cuatro convivíamos muy armoniosamente, a pesar de su seriedad y su sequedad, pues éramos corteses entre nosotros. Y así pasó un año. Y por insistencia de mi concuña, ellos se cambiaron de casa, pues ella ya quería estar en su espacio. Y era comprensible. Ahora mi cuñado ya había encontrado un trabajo estable. Pero fíjense que a pesar de que él ya estaba trabajando de tiempo completo y en otra casa, siempre nos dábamos tiempo para vernos.
ya sea que yo saliera en algún momento y nos encontráramos en la calle, pero nuestra astucia se despertó. A veces podíamos ir al cine o a cenar o a comer y no me pregunten cómo lo hacía, porque nos dábamos nuestras mañas. Y ni su esposa ni mi esposo sospecharon nada nunca. Y así continuamos por más tiempo. Nuestra creatividad para vernos iba cada vez más en aumento. Nosotros desde un principio acordamos que nuestras parejas no debían enterarse nunca, porque no queríamos lastimarlos. Lo que nos gustaba era disfrutarnos y vivir esa emoción y de tener algo de adrenalina en nuestras vidas. Eso era lo que buscábamos. Y no era por maldad, sino porque era excitante saber que nos podíamos ver sin que ellos se dieran cuenta. Eso era lo que nos hacía felices. Era encontrar siempre un momento, un motivo, una razón para vernos y estar juntos. Y que esto dure lo que tenga que durar. Nosotros estamos muy cómodos así. No voy a negar que mi cuñado me trae de cabeza. Llena todo mi ser, me llena en todos los aspectos. Pero tenemos claro que es conveniente seguir con nuestros matrimonios, por varios aspectos. Mi esposo ya está pensando en que tengamos familia, y creo que mi concuña también le ha comentado algo a su esposo, a mi cuñado. Y eso no es problema. Nosotros podemos lidiar con eso, ya que somos una pareja con mentalidad abierta y libre. Así que seguiremos disfrutando de esta relación sin remordimientos. Y yo quise contar esta historia porque me estaba quemando por dentro. Porque en realidad, como ustedes verán, no se la puedo platicar a nadie. Ni a mi mejor amiga, ni a mi madre, ni a ningún familiar. Claro que no. Y sentía que me ahogaba por dentro el no poder hablarlo. Ahora que lo conté, me siento un poco más tranquila. Y siento que puedo respirar más profundamente. Sé que me van a juzgar y no vengo a pedirles ningún consejo. Solo quería desahogarme y sacarlo de mi pecho. Sé que me van a dejar muchos comentarios negativos, pero pues así es la vida. Y necesito cubrir algunas necesidades que mi esposo no cubre. Claro, sin dañarlo. Y yo sé que esto quizá después termine y nos aburramos y nos dejemos, pero lo importante es que no dañaremos a ninguno de los dos. Bueno, pues esta es mi historia. Gracias por escucharme. Bueno, mis corazones, pues hemos llegado al final de la historia. Espero que les guste, que la disfruten, que no dejen comentarios tan rudos. Nadie sabe por qué hace las cosas y nadie sabe lo que trae en el costal, solo el que lo trae cargando. Bueno, pues si tú tienes una historia que contar que no has podido sacar de ese corazoncito por alguna razón, te invito a que la mandes aquí al correo que aparecerá en la pantalla y yo con mucho gusto contaré tu historia. Y si ya llegaste hasta aquí y te gustó la historia y te gustan las historias del canal, que también están muy buenas, te invito a que me dejes un dedito arriba, comenta, comparte, etiquétame en todos lados y por favor suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando subo una nueva historia y vengas corriendo a escucharla. Muchas gracias por llegar hasta el final, muchas gracias por tu apoyo. Saben que los quiero mucho, que les dejo un abrazote y nos vemos en la próxima historia. Chao, chao.